7:05. El doctor Jacques Ramírez es antropólogo, es docente universitario y además investigador de problemáticas migratorias. Le damos la bienvenida, doctor. ¿Me está escuchando? Buenos días con todos y con todas. Sí, te escucho muy bien. Buenos Gracias. días. Gracias. Doctor Ramírez, ¿qué peso tuvo el hecho de este movimiento migratorio alto que ha habido en el Ecuador en estos 2 últimos años en el proceso electoral? ¿Realmente influyó de alguna manera en lo que pasó en la primera vuelta y en el balotaje, según lo que usted ha podido investigar? A ver, hay dos elementos que hay que tener en consideración. Por un lado, el tema de la ola migratoria en la que nos encontramos actualmente, que, como he dicho en algunos espacios públicos y algunos artículos académicos, ya bordea los 300.000 ecuatorianos que han salido en los 2 años y 9 meses, 8 meses que llevamos desde 2021 hasta la fecha, Y que no hasta han septiembre vuelto, del ¿no? Y que no han 2023. vuelto. Y que no Ecuatorianos han que no han vuelto. vuelto, que han salido del país y que no han vuelto, correcto. Esas personas indudablemente no están en el padrón de ecuatorianos en el exterior, son gente migrantes recientes y ahí tenemos un porcentaje importante de gente que no votó, que si hubiese estado en el país hubiese ido a las urnas, ¿no? Entonces, Ujú. si bien es una migración familiar, está compuesta la mayoría por personas adultas de ambos sexos, de estratos sociales de clases medias bajas, sobre todo los que están yendo por el Darién, la que se llama la ruta pobre, y esas personas no votaron, ¿no? Entonces ahí hay alrededor de esos 300.000, unos 220.000 personas que se quedaron sin votar. Eso por un lado, que hay que tener en cuenta. Por otro, ya los que están en el padrón electoral de los ecuatorianos radicados en el exterior está en 409.250 personas. Es un padrón que se mantiene desde el 2021. El techo máximo llegó en el 2017, en el 2021, perdón, primera vuelta, un poquito más, pero se mantiene alrededor de esos 409.000. Nosotros, de lo que hemos visto, recuerden que el Ecuador es uno de los países que más avanzó a nivel de derechos políticos para la diáspora, para las personas de movilidad. Es un país que otorga no solo el voto para presidente y vicepresidente, como ya lo tienen muchos países en el exterior, sino también da representación política en la Asamblea Nacional. Como sabemos, hay 6 curules especiales para los representantes de los ecuatorianos en el exterior. Pueden votar para consultas populares, para referendos, para la elección de miembros del Consejo de Participación y Control Ciudadana. Es decir, votan para todo tipo de elección, excepto para elegir a gobiernos seccionales, alcaldes y prefecturas. Entonces tienen lo que se llama voto activo y voto pasivo. En este contexto, los ecuatorianos desde el exterior han votado desde el 2006 al 2023 en 16 ocasiones, ¿no? Es uno de los países que más hemos acudido a las urnas por diferentes tipos de elecciones, y en todas estas, como les digo, han ido los ecuatorianos que están en el exterior. Nosotros encontramos como tres tendencias de todo este periodo 2006-2023. Un primer periodo que le llaman un periodo de incubación, que va desde que inició el voto, el 2006 al 2009, que votaron en promedio alrededor de 83.500 ecuatorianos, ¿no? Después tenemos un segundo periodo de expansión, donde hubo un fuerte proceso desde el Estado, desde la Cancillería, desde el Consejo Nacional Electoral, de llegar con más fuerza hacia la diáspora ecuatoriana. Y en este periodo del 2013 al 2017, en un momento de expansión, se tuvo alrededor de 138.500 votantes promedio, ¿no? En las elecciones en este periodo. De ahí, y finalmente el tercer periodo en el que nos encontramos ahora, que yo le llamo un periodo de consolidación que va del 17 al 23, en el cual ya vemos una población estable de ecuatorianos que están votando de ese padrón, que más o menos promedia el 30%, y en temas
hablamos de 120,000. Esto sin contar con el fracaso que hubo en la elección anterior del voto telemático. Ahora bien, este fenómeno de la migración, ahora hay cada vez más ecuatorianos, no deja de llamar la atención algo. Esos 400 y pico de mil de ciudadanos que están empadronados y votan afuera, ¿por qué se percibe acá? Se percibe que no tienen tanto entusiasmo por votar. Porque no es pues una presencia masiva, arrolladora de los ecuatorianos migrantes, ¿no? Mira, también ha habido variaciones, si lo vemos por periodos que estoy haciendo el análisis, si bien en el primer periodo de incubación los números eran los más bajos, alrededor de 80,000, como te digo, en términos del porcentaje de participación en relación al padrón de aquel momento, tenemos en las primeras elecciones un porcentaje que estaba en el 60%, ¿no? Que es bastante alto para la votación de ecuatorianos en el exterior. Lo que hay que entender es que en general el voto de los migrantes, no solo del caso ecuatoriano, sino si uno hace análisis comparativo de cómo votan las diásporas en América Latina, la participación no es alta. En la mayoría de los casos es un voto facultativo. Recuerden que Ya, acá para los ecuatorianos es obligatorio, allá es facultativo, ya. salvo en el caso de Perú, que es obligatorio, en el resto de la región es facultativo. Y nosotros hay un comportamiento diferente también viendo de la antigüedad del migrante, ¿no? Hay comportamientos de por qué, ¿no? Investigaciones que plantean por qué votan la diáspora. Primero hay un sentido de pertenencia, todavía de identidad, de vínculo con el país de origen, que en algunos casos se va perdiendo conforme van pasando los años, ¿no? Una migración más antigua como la de ecuatorianos en Estados Unidos tiene menor participación que la de los ecuatorianos radicados en España, que es de los últimos 20 años, ¿no? Entonces, sí hay unos comportamientos en relación a la antigüedad, y esto también se ve tanto en la composición del padrón como en la propia votación. La mayoría del padrón está entre los ecuatorianos en Europa, es decir, los que salieron a finales de los 90 e inicios del nuevo siglo, y también esa es la población que más vota. De todos los Ujú. 121,000 ecuatorianos que votaron ahora en esta segunda vuelta, el 73% son ecuatorianos radicados en Europa, un 20% en Estados Unidos y Canadá, y apenas un 7% en América Latina. Entonces sí hay comportamientos diferentes en torno a la ubicación geográfica, al lugar de residencia de los ecuatorianos en el exterior, y también a la antigüedad. Claro. Ahora, yo tenía una tesis, esto antes de darle paso a mis compañeros, hace algún tiempo, y decía que posiblemente esta desidia no solamente se da porque primero que no es obligatorio, segundo que ya estás lejos de tu tierra, tienes más problemas que atender allá que acá, etcétera, etcétera. El vínculo familiar es diferente porque te preocupas de tu familia, pero no te interesa mucho quién sea el presidente o por quién tengas que votar. Yo decía, a lo mejor el problema es que cuando eligen a los representantes de Europa, de Asia, de Oceanía, etcétera, casi que ya no los vuelven a ver. Y decía yo, ¿por qué no los asambleístas electos en el exterior actúan desde el exterior? Participan en la asamblea vía Zoom, qué sé yo, pero el problema es que se vienen acá y ya como que se desconectan de los electores. No sé qué opinen. Hay que ver los diferentes mecanismos de participación electoral, ¿no? Y de representación política en este caso. En la mayoría de los países que tienen esta modalidad de representantes de la diáspora en el exterior, que por cierto muchos dicen que es excesivo el número, análisis técnicos politológicos dicen que es excesivo el número de 6 para el tamaño de la población. Todos tienen que venir al país de origen a legislar en la asamblea como el resto como el resto de asambleístas. Entiendo que muchos
sí hacen unas visitas periódicas para, para estar en contacto con la gente. Evidentemente no es lo mismo ser representante de una provincia de acá del Ecuador que del exterior por temas de distancias y costos, etcétera. Pero creo que justamente lo que tú dices, ahora hay más mecanismos para estar vinculados en el tema del internet, las tecnologías de comunicación e información que permiten estar más cerca de la comunidad. Jax, ¿cómo está, doctor? Buenos días, Omar Gente, saludos. Buenos días. Doctor, a ver, ya quizás alejándonos un poco del tema de las elecciones y volviendo a lo que es el gran drama social que se llama la migración. Tú que estudias de cerca este tema de efectos migratorios, te quiero exponer a ver, ¿cómo te puedo decir? Uno de los comentarios más repetitivos desde acá, cuando vemos noticias de ecuatorianos que mueren en la frontera con Estados Unidos o que mueren en la travesía por Centroamérica o por México, y la gente dice, yo no entiendo por qué esta gente se va del país, a veces endeudándose con 30,000, 40,000 dólares con el coyotero, cuando con esa misma plata hubiera podido emprender un negocio en el Ecuador. Es un comentario bastante repetitivo de cierto sector de la población, sí, cuando ve los dramas en las fronteras. ¿Y cuál es la lógica del migrante, doctor? Sí, también he escuchado algunos comentarios en ese sentido. Primero, son varios motivos. Me hay que entender que el Ecuador ya es un país que tiene una larga data de flujos migratorios, ¿no? Sí, y hay un vínculo directo entre crisis y migración, desde 1920 con la crisis del cacao, pasando por los 50, la crisis de paja toquilla, finales de los 90, la crisis política y económica que vivimos, y ahora la crisis estructural que tiene el Ecuador. En todos estos periodos vemos que hay un incremento de migrantes y unas olas migratorias al momento de la crisis. Lo que hacen los ecuatorianos justamente por esta historia es ya haber construido sus cadenas y redes migratorias que les permite con mayor facilidad ir de origen a destino de comunidades particulares, sobre todo en la Sierra Centro-Sur, hacia destinos, sobre todo en Estados Unidos, en el Triángulo Nueva York, New Jersey y Connecticut. La gente se está yendo ahora justamente por estos problemas que hemos discutido, debatido todos los ecuatorianos en todos los espacios, ¿no? El tema de la inseguridad, las vacunas, el tema económico, esos son los elementos que están en el primer plano. Y yo lo que te diría es que si bien la gente puede decir, si uno se va con coyote o con pasador, como quieras llamarlo, te puede costar alrededor de 15,000 dólares por persona. Lo que estamos viendo ahora por primera vez en nuestra historia es que están migrando personas de estratos sociales medios y bajos. Por eso yo decía al inicio, la gente le ha denominado a esta la ruta pobre, porque irse por el Darién, por estos corredores que hemos visto pasando 7 fronteras y irse a Estados Unidos por tierra, cuesta alrededor de 2,500, 3,000 dólares. ¿No? Y la gente se está yendo porque evidentemente no ve que sus condiciones de vida, su calidad de vida puede desarrollarlo en el país, ¿no? Hay mucha gente de relatos de gente migrante ya en Estados Unidos o en tránsito señalan que han ido a vacunarles hasta en las escuelas de sus hijos. Las vacunas llegan no solo a los grandes empresarios y comerciales, sino al de la tienda, ¿no? Al que se puso su chiringuito. Y eso motiva a la gente a salir porque ve que no puede desarrollar una vida tranquila en este país. Es un drama que pasa a cientos de miles de ecuatorianos. Un dato que también lo puse en mi red social X de una encuesta reciente, hablaba que el 47% de los ecuatorianos quisiera irse del país si tuviese las posibilidades. Entonces vemos que la expectativa de desarrollarse como persona y como familia en el Ecuador no están teniendo, y eso está motivando a la gente a migrar. Ahora, doctor, antes de darle paso a Noris, ¿qué se puede hacer desde el concierto internacional, desde los estados, ante esta situación? Se habla mucho que sí, que tenemos que reunirnos, que tenemos que ir a la cumbre, que la cita en la ONU nos servía como para llegar a acuerdos, pero bueno, más allá de la foto y de los discursos allá en el plenario de la ONU, sentimos que no hay una articulación por parte de los gobiernos. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? No estoy diciendo de impedir, porque eso depende mucho de la situación de cada estado,
pero ¿qué pueden hacer de manera conjunta para evitar tanta tragedia en este traslado de personas? Mira, lo que yo siempre he dicho y espero que el nuevo gobierno cambie la hoja de ruta que ha tenido el actual en torno a este tema, y es tener una diplomacia migratoria activa, ¿no? No hemos visto para nada en estos 2 años ese tema, no ha estado en la prioridad de la política exterior. Yo creo que es necesario por la situación que vivimos en el Ecuador y por el drama de estos 300.000 ecuatorianos que han salido, que se tome en serio el tema migratorio como parte de la política exterior y haya una diplomacia migratoria activa. Haciendo análisis finos de colegas demógrafos y gente que trabaja en temas de empleo, sobre todo en nuestros principales países de destino, España, Estados Unidos, vemos claramente que hay un envejecimiento de la población en algunos lugares. Se necesita mano de obra y en este caso mano de obra de extranjeros, de migrantes. Se pueden hacer convenios bilaterales. Hay en algunos países que hay estos modelos de migración circular, pero que sean efectivos, que se respeten los derechos, que no sean... Hay un modelo de migración circular entre Ecuador y España que solo ha facilitado alrededor de 200 personas. Eso no es nada para los 300.000 que se han ido. Entonces me parece que tiene que haber una diplomacia más activa para buscar acuerdos bilaterales. Yo me iría más por unas negociaciones bilaterales a fin de que se abran cupos, cuotas para nuestros migrantes y que puedan ir por canales regulares y no por estas vías que están trayendo tanta tragedia y muerte. Jakes, buenos días, Noris Arroyave te saluda. Entendiendo esta nueva ola de migración y tomando como referencia la que ya tuvimos como país en el 2000 y que dejó a jóvenes sin sus padres, y en esa época tuvimos a las pandillas que tomaron mucho protagonismo. En este momento tenemos al crimen organizado reclutando a nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo crees que va a verse ya en el desarrollo de la sociedad esto que está sucediendo, ¿no? La nueva ola de migración, el crimen organizado, secuestrando a nuestros niños y poniéndolos a trabajar en este tipo de asociaciones, y cómo va a repercutir y en cuánto tiempo también vamos a ver como ya estos resultados de lo que está pasando? Se escapa un poco al conocimiento que tengo de la materia, pero yo te diría que sí es preocupante dos elementos. El primero, cómo después de la pandemia incrementó la deserción escolar, ¿no? Mucha gente fue expulsada del sistema, ¿no? Sobre todo porque no podían tener estas modalidades telemáticas de educación, y esa población no volvió a la escuela, al colegio, después de que pasó el virus. Y ese fue un gran problema, un caldo de cultivo para que las bandas organizadas aprovechen de esa población que quedó en el ocio y se vinculen a estas bandas. De hecho, con algunos migrantes, padres, madres que hablaban de este problema, ¿no? Que justamente también se van porque tienen mucho miedo de que sus niños, sus jóvenes sean reclutados y sean vinculados a estos grupos. Pero ahora se están yendo las familias enteras, ¿no? ¿Qué? Las familias enteras están migrando, a diferencia de lo que pasó también en el 2000, que se iban solo los papás. Exactamente, antes migraban más hombres en su momento, luego mujeres cuando hubo la feminización para España, ahora son familias enteras que salen. Y lo que te decía, justamente el principal argumento está actualmente, y eso no veíamos en los relatos de ninguno de los estudios del siglo XX e inicios del XXI, el tema de la inseguridad, la violencia, las vacunas, la presencia de estas pandillas como un factor determinante para la migración. Entonces se entienden por estos elementos cómo personas están saliendo, y sobre todo esto que a mí me preocupa. Pero esto, por primera vez vemos personas de estratos sociales bajos, medios bajos, que están migrando, algo que no era muy común, porque como bien decían ustedes anteriormente, hasta para migrar se necesita tener un pequeño capital, poder vender su carro, sus terrenos, sus animalitos, lo que sea, para pagar al prestamista o a los chulqueros, como llamamos acá, que son los que prestan los recursos.
¿Consideras, Jakes, que si en algún momento se estabiliza el tema en Ecuador y se controla y ya la seguridad vuelve a ser parte del país, esa migración que ha existido en este momento va a volver al país? ¿A estas familias que se fueron pueden retornar? O sea, ¿ha sido una migración de me voy y voy a ver qué pasa, pero con la intención de volver? ¿O crees que va a ser como fue? Me fui, me asiento y me quedo en otro lado. Si vos ves el análisis histórico, los datos que tenemos del 76 al 2023, vemos que en los periodos de estabilidad económica hay menos migración y más retornos, ¿no? Esto pasó entre el 2009 y el 2014, más o menos, que tuvimos saldos negativos en la migración, ¿no? Es decir, no tenían tantos y regresaban más. Recuerden que también con unas políticas de retorno que tuvo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces sí, esperemos que por el bien de todo el país y de las personas que están queriendo migrar, mejore la situación, sobre todo estos dos elementos, ¿no?, que nos preocupan a todos los ecuatorianos, el tema de la inseguridad y que haya mayores plazas de trabajo para todos y todas. Muchas gracias al doctor Jacques Ramírez por estos minutos de su tiempo en Un Café con JJ. Un buen día, Jacques, muy amable. Muchas gracias, hasta luego.